un niño diciendo, pues las piedras están para ponerles cosas encima. No es distinto a un adulto que dice, mira esas flores, mira su belleza. ¿Quién las puso ahí para que las veamos tan bellas? Dios. Es el mismo argumento. Exactamente el mismo argumento. Rangu, ¿tú crees que las flores entienden que tienen colores? No. ¿Y las usan porque saben que atraerán la atención de los bichos? ¿Los bichos siquiera notan colores? Jaja. Ojalá poder entender todo mejor. Mira, esto es la belleza. Que es precioso, además, porque la gente dice, qué deprimente ver el mundo como natural, porque no entiendes lo que es la ciencia natural. ¿De qué estaba hablando antes? El mundo natural... ¡Ah, sí! Las flores. Vale. La cosa es... las plantas se reproducen con variabilidad, como sabéis. Una planta puede tener hijos distintos de sí misma, de hecho bastante más distintos que la mayoría de animales, pero bueno, puede tener hijos distintos a sí mismo. Y estas diferencias pueden ser de todo tipo, desde la pigmentación, al tamaño del tronco, a la rugosidad del tronco, al tiempo del ciclo vital que va a tener. Por ejemplo, algunos árboles tardan 5 años en llegar a esta altura, y luego a lo mejor un arbusto tarda un solo año en llegar a esta altura. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas dependiendo del medio en el que estén y el nicho ecológico que ocupen. ¿Qué pasa? Los dinosaurios tuvieron una megafauna brutal, ¿vale? Estamos hablando de montonazos de animales muy grandes. Y estos animales tan grandes se comportaban de forma similar a como lo hacen algunos elefantes de hoy en día, que a veces cuando quieren comer hojas o para rascarse o lo que sea, tiran árboles. Entonces... Hasta ese momento, la técnica ganadora era: voy a ser un árbol muy grande y muy hermoso, que llega muy alto, y entonces, como llego muy alto durante muchos años, gano a los demás y los cubro y no pueden crecer por debajo de mí y gano yo. Pero al aparecer estos dinosaurios tan grandes, esos árboles iban a la mierda. Y lo que hasta entonces era muy positivo, porque vivirías un montón de años, ahora significaba que probablemente no ibas a tener éxito. Como dice el Obbit del canal Migala de YouTube, solo somos unos changos pelos, chimpancés Correcto. calvos. Lo que empezó a tener más éxito era surgir después de que destrocen esto. Después de que pasasen esos animales y se comiesen, eran como una aspiradora, ¿sabes? Con el cuello por el suelo, no aspiraban, pero... Un árbol, crunch, destrozaban la zona, la dejaban totalmente al sol y después de unos años volvían. Entonces, si tú eras uno de estos árboles y empezabas a crecer, al volver estos bichos, no habías crecido suficiente para llegar a la madurez sexual, te comían, se acababa la estirpe. Sin embargo, si crecías más rápido, si llegabas a la madurez sexual más rápido, eras una planta más pequeña, te daba tiempo a poner semillas antes de que se lo comiesen todo, y después de haber puesto esas semillas, y después de haberse ido y haber cagado por todo el suelo, volvía a salir tu progenie. Entonces, poco a poco, fueron volviéndose más aptas para ese medio, siendo más exitosas en ese medio, las plantas pequeñas, plantas a lo mejor anuales, que se morían las comiesen o no, y que crecían súper rápido, no eran demasiado grandes, soltaban semilla, pum, muertas. Estas plantas se polinizaban sobre todo por viento y tal. Pero, como solo vivían un año, ese no es el mejor método. Ahí fue cuando animales que se alimentaban de sus semillas o de sus hojas o de su polen, especialmente el polen, empezaron a ir de una a otra para alimentarse directamente del polen. Y esa fue la magia, amigo mío, porque al ir de una a otra, el polen de una, sin necesidad de viento, se transportaba directamente a la compañera. Pero recordad lo que os había dicho antes, cada planta tiene una variabilidad también en color, no solo en ciclo vital y en tamaño y en grosor y demás. También tiene diferentes pigmentos. Y los animales, ¿vale? Los insectos, por naturaleza, tienden a tener una dieta algo más compleja, sobre todo en aquella época, una dieta algo más compleja que, por ejemplo, materia vegetal en descomposición les parecía rica. Y la materia vegetal en descomposición suele verse bastante bien en luz ultravioleta. De forma que si tú tienes un color cerca de tu polen que se refleja de forma similar a la luz ultravioleta, vas a atraer a ese tipo de insectos. Les vas a llamar la atención. Si hay 1000 plantas y viene un bicho volando
y entre las 1000 plantas que tienen comida hay otra que tiene colorcitos que te recuerdan todavía más a la comida, ¿en cuál te vas a posar? En esa. Y se va a reproducir más. Y luego en sus hijas, y se van a reproducir más. Y a partir de ahí empiezan a aparecer distintos tipos de colores, más o menos vivos, distintos tipos de formas, más o menos raras, diseñadas, bueno, no diseñadas, pero más aptas para que ciertos tipos de insecto vayan a comer de ahí. Y luego incluso a libar. Si parte de tu savia, en vez de usarla tú para crecer, la acumulas en el cáliz de la flor, algunos insectos que no comen el polen irán a buscar ese cáliz o se verán más atraídos a por ese que por otros para beber de ahí y comer el polen e irse a por otra. Y poco a poco, de esos árboles que tenías, terminas con hierbajos que sueltan una flor. Y ese es el origen. Antes de los dinosaurios no había hierba y no había flores. Ese es el origen de estas plantas que hoy damos por hecho y que vemos tanto y que ni siquiera existían antes. Entonces la flor no sabe que tiene un color, la flor no sabe que tiene una forma que atraen a insectos, pero tienen esa forma porque atrae insectos. Entre millones de plantas con formas aleatorias, aquellas que atraen a los insectos se reproducen. Y de toda su reproducción con cierta aleatoriedad, las que mejor atraen a los insectos se reproducen. Y de todas esas con cierta aleatoriedad, las que mejor atraen... Y poco a poco se va mejorando hasta que llegamos a la variedad de especies actual. Ah, las flores son del Cretácico, perdón. Estaba pensando en la hierba. Perdón, las flores son más antiguas, tienes razón. Pero la lógica es la misma. La hierba es de los dinosaurios, las flores son anteriores. Totalmente cierto, gracias por avisar, no me he dado cuenta.